El libro de Isaías, su capítulo 10, versículo 27. Leemos para la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Padre, gracias, eterno Dios, que moras en las alturas de los cielos. Te pedimos de manera especial en esta preciosa tarde que tu palabra siempre y serán de bendición para nuestra vida, pero te pedimos, Dios, que una vez más usted añada, Dios, bendición a través de ella. Padre, gracias Señor, por lo que ya de antemano usted está haciendo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Puede sentarse, iglesia. Qué bonito es Dios. Aleluya, a su nombre. A su nombre. Qué bueno es el Señor. Necesitamos un tañador ahí, ¿verdad? Que mantenga la atmósfera. A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que viene? Hermano, siempre he dicho, ¿verdad? Y me mantengo firme con esto, ¿verdad? Que los músicos juegan un papel muy importante en lo que es la iglesia. Amén. Amén. Porque a través de la música, hermano, podemos hacernos más sensibles a poder escuchar la voz de Dios. Y se abren portales y canales, amén, y caminos para que las bendiciones de Dios se hagan más accesibles a nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso la Biblia establece, hermano, una historia muy interesante. Y es la historia cuando aquellos tres reyes, ¿verdad?, salieron a pelear en contra de Moab en aquel entonces. Según la historia dice que mientras ellos iban en el camino, gracias mi estimado pastor, en medio del desierto, la Biblia establece que el agua se les terminó. Amén. Y dice que los reyes entraron en preocupación. Amén. Entraron en un miedo, podríamos decir, y de repente ellos comenzaron a calcular que si de llegar así a donde estaban sus enemigos, probablemente hubiesen llegado agotados, cansados, porque obviamente no había agua para beber. Y cuando yo llevo esto al mundo espiritual, el agua, podríamos decir que es prototipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos llena, amén, que nos purifica, que nos vivifica, amén, y nos protege con su santo poder. Amén. Noten esto. Hay momentos en nuestra vida, ¿verdad?, que solemos pelear ciertas guerras. Y en medio del camino, ¿verdad?, en buen dominicano, se nos acaba el combustible. Amén. Y de la única manera que uno puede seguir peleando y continuando es recargando a su nombre. A su nombre. En esta ocasión el pueblo entendió lo siguiente: que hacía falta algo en medio de él. Aquellos tres reyes entendieron que hacía falta algo. ¿Qué hacía falta en medio de ellos? Un hombre de Dios que hablara de parte de Dios. De repente Josafat dice: pero ¿acaso no hay un profeta en medio de nosotros que nos descifre este problema, esta situación que estamos atravesando? Noten esto. De repente el rey Josafat da la orden de que manden a buscar el profeta. Dice la historia que el profeta Eliseo llega a la escena, pero me llama mucho la atención es lo siguiente: que cuando el profeta Eliseo llega a la escena, el profeta Eliseo quiere profetizar. El profeta Eliseo quiere soltar la palabra, pero hay un problema en medio de ellos, de que ellos no estaban preparados para recibir la palabra que tenía el profeta. A su nombre sea toda la gloria. Ellos querían que el profeta profetice, pero ellos no tenían el canal para que el profeta profetizara. Claramente el contexto enseña que el profeta le dice: yo hablaré de parte de Dios, pero yo necesito un tañedor. Yo necesito a alguien que me toque. Yo necesito a alguien que descienda fuego del cielo. Porque aunque
Dios, aunque en él estaban los dones, él necesitaba a alguien. ¡Ay, qué gloria! ¡Ay, qué gloria! Estamos hablando de la importancia de tener el Espíritu Santo, la importancia de tener la unción, la importancia de poder manifestarla. El profeta le está diciendo: ok, yo sé que yo soy el profeta del momento, pero aquí hace falta algo en medio de ustedes, y lo que hace falta es alguien que sepa adorar en espíritu y en verdad. Hermano, no era que no había tañador, no era que habían personas que no adoraban, habían personas, pero parece ser que lo hacían de labio, lo que lo hacían no lo hacían de corazón. El profeta está diciendo: yo necesito uno, pero uno que sea genuino. Yo necesito uno, pero uno que provoque la gloria. ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! Yo siento poder de Dios aquí, porque es probable que en medio de ellos había muchos salmistas, en medio de ellos había mucha gente que entonaba, había mucha gente que afinaba, pero poco lo hacían de corazón, poco lo hacían en el espíritu. Habrá alguien aquí que puede levantar su mano arriba y decir: yo soy un verdadero adorador. El profeta Eliseo le está dando a entender a ellos que para ver una activación, primeramente tiene que una activación de los dones que había en él. Primeramente tenía que haber una acción, una reacción. Amén. Y usted conoce la historia. Cuando trajeron el tañador, hermano, míreme, escúcheme que abre este paréntesis aquí, pero es necesario que usted o que la iglesia o cada uno de nosotros mantengamos un culto racional en nuestra mente 24/7, porque siempre y cuando usted mantenga un servicio, un culto racional en su mente, siempre vivirá conectado a la fuente celestial. Alguien puede levantar su mano arriba. Cuando usted mantiene un culto racional en su mente, hermano, el diablo no podrá atacarle ni hacerle daño, hermano. Y de repente aquel tañador comenzó a tocar. ¡Ay, qué gloria! Diga conmigo: la atmósfera cambió, todo fue transformado. Dios mío. Y el contexto enseña y dice: y el Espíritu de Dios vino sobre quién? Vino sobre el profeta Eliseo. Diga conmigo: los dones se activaron. Aleluya, lo profético se activó. Y dice que el profeta habló de parte de Dios. Pero lo que más me llama la atención es lo siguiente: que el profeta quiere impartir la unción, el profeta quiere impartir la palabra profética, pero él necesitaba de que ellos se organizaran. Miren, noten eso. El profeta lo primero que le dice a ellos: ustedes deben de hacer mucha zanja, ustedes deben de hacer muchos hoyos, porque lo que ustedes están pidiendo todavía no están preparados. Antes del profeta soltar la palabra, el profeta lo mandó a hacer el lugar a donde la lluvia iba a posar, hacer muchos estanques. Habrá alguien aquí que diga conmigo: yo haré muchos estanques, porque la bendición de Dios será tan grande que bastaría para mí, mi familia y todo lo que está a tu alrededor. Por eso yo soy de los que digo, hermano, que Dios siempre tiene más que darnos que nosotros que pedirle a Él. Alguien puede bendecir la gloria de Dios en esta hora. Mas la Biblia establece, hermano, que después de ahí el profeta profetizó. Y me llamó la atención cómo el profeta se expresó, porque la palabra que el profeta dice es la siguiente: escuchen bien ustedes reyes, así dice el Señor, que sin viento y sin lluvia, hermano, escuchen esto por favor, los estanques se llenarán de agua. Y cuando yo comencé a analizar esto, entendí lo siguiente, y es que Dios navega encima de lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios lo que le estaba dando a entender a ellos: si ustedes están esperando de que llueva de arriba para abajo, están equivocados. A veces Dios te va a bendecir de la manera
bendice. A veces esperamos de que la lluvia caiga del cielo hacia abajo. Mas el profeta le dijo: no, sin viento y sin lluvia los estanques se llenarán de agua. Vamos a decirle al que está a su lado: se llenarán. Es en serio, dile: se llenarán. Dile: solo confía, solo camina creyendo, porque se llenarán. Ay, la importancia, hermano, de poder tener la unción, de poder tener el fuego del Espíritu, de poder estar cubierto de la coraza, de las armaduras de Dios, de poder estar, hermano, cerca donde está Dios, de poder ser amigo de Dios y que Dios nos considere su amigo, hermano. Hermano, eso tiene un peso grande en la vida del ser humano, porque cuando usted comienza a analizar las historias bíblicas, usted va a ver personajes bíblicos, hermano, que en momentos determinados, amén, se vieron entre la espada y la pared, pero aún así, amén, Dios le entregó la victoria. Amén. Amén, porque hay cosas que probablemente, amén, en el presente usted está viendo como algo imposible, como algo que no se va a hacer realidad. Pero yo he entendido algo, que donde la unción llega trae rompimiento. Donde el Espíritu Santo toca, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir. Por eso usted y yo tenemos que procurar cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, vivir tiempo con el Espíritu Santo, vivir tiempo con la unción. No, alguien tiene que decir amén a esto, hermano, porque el que está con la unción, hermano, porta gloria, porta poder. Amén. Y cuando usted camina con la unción, los demonios tienen que someterse, la malicia tienen que salir de los cuerpos. Hay una historia muy interesante, y es la historia del profeta Samuel cuando ungió a Saúl. Cuando yo analizaba esta historia, yo vi lo siguiente, y es que después de que el profeta Samuel unge a Saúl con el aceite, nada había pasado. Todo siguió normal en Saúl, porque no es el pote de aceite, no es el aceite de oliva, es lo fuerte que esté ungida la palabra que carga el profeta. Noten esto: lo que hizo la diferencia en Saúl no fue simplemente el aceite, sino la palabra que él le profetizó. Claramente usted entiende, estudia el contexto y usted ve lo siguiente, y es que el profeta le dice: en el camino verá una compañía de profetas descender de lugares altos. Noten esto, claramente le dice Samuel: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, será mudado a otro cuerpo. Pero cuando el Espíritu venga sobre ti, será mudado a otro cuerpo. No obstantemente esto, sino que el profeta le dice: después de ahí, todo lo que te venga en mano, todo lo que te parezca, hazlo. Y dice la Biblia que Saúl profetizó en medio de los profetas. Y cuando yo comencé a analizar esto, entendí lo siguiente: ¿acaso Saúl era profeta? Y dice que profetizó en medio de los profetas. Lo que le estoy diciendo, hermano, que cuando Samuel le dijo: cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, haz lo que te venga en mano, haz lo que te parezca, a su nombre gloria. Lo que le estoy diciendo, hermano, que cuando usted opera bajo la unción, cuando usted camina bajo la unción, cuando el Espíritu de Dios está sobre usted, hermano, no existe límite, no existe barrera. Lo que usted declare, así será. No, alguien tiene que gritar amén aquí. Por eso tenemos que ser aprovechador de la unción. Cuando la unción desciende, cuando el fuego te toca, cuando el fuego te sacude, hermano, abre tu boca, no te quedes callado, pelea tu bendición, peléala. Aleluya, a su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo. Ay, santo, ay, santo, ay, santo. Cuando yo comencé a analizar todo esto acerca de
de lo que era la importancia de poder caminar o tener el fuego del Espíritu Santo, o poder tener la unción, yo entendí lo siguiente: que de la única manera, ¿verdad?, que podemos hacernos de ella, hermano, es por medio de la búsqueda, es por medio de una intimidad, un encuentro que podamos tener con Dios. Amén. Cuando yo comencé a ver la historia de Jesús, en el ministerio de Jesús con sus discípulos, yo estudiaba algo acerca de una palabra que en un momento determinado Jesús le dijo a los discípulos. Y era que Jesús enfatizaba mucho en la vida de los discípulos con el asunto de la oración. Si usted nota, Jesús nunca se preocupó de que ellos vistieran como apóstolos, como profetas, o de que ellos sacaran demonios. En una ocasión ellos vinieron alegres, gozosos, diciéndole: Señor, los espíritus se sometían. Y Jesús le dijo: no se preocupen. Dice: gocen por eso, porque yo vi a Satanás descender como un rayo. Si usted nota, la preocupación de Jesús para con ellos siempre era: oren, oren, oren. No había orado conmigo una hora. Jesús siempre lo invitaba a ellos a orar, porque parece ser que en la oración está la clave para poder dar con los milagros, para poder tener un encuentro con la unción. A su nombre, a su nombre. Y hay una palabra muy linda, muy hermosa que Jesús le enseñaba a ellos. Yo creo que eso era uno de los mayores consejos que Jesús le pudo dar a los discípulos. Jesús les decía a los discípulos: traten de que cada palabra que salgan de su boca salgan sazonada. O sea, que salgan con poder. Porque lo que hacía la diferencia de Jesús a los fariseos no era que Jesús quizás sabía un poquito más de ley. Quizás la misma ley que sabían los fariseos se la sabía Jesús también. La diferencia era que ellos mismos lo testificaban. Y era que cuando Jesús hablaba como el que tenía autoridad. Esa era la diferencia. Que cuando Jesús se expresaba, cuando Jesús enseñaba, se sentía. Y ellos mismos testificaban. Yo me supongo que ellos decían: pero él está predicando lo mismo que quizás yo prediqué ayer. Él está enseñando lo mismo que yo enseñé ayer. Pero hay una diferencia: que cuando él habla, algo pasa. Algo me llamó mucho la atención. Y es que Dios establece una palabra en el profeta Samuel al inicio de su ministerio. Y es que Dios le dice: Samuel, ninguna de tus palabras caerán por tierra. Hermano, míreme, esta palabra como que me lleva de emoción, como de poder. Porque Dios lo que le está diciendo: Samuel, desde ahora en adelante lo que tú digas sí será. Si dijiste que amarillo, amarillo será. Si dijiste que azul, azul será. O sea, yo no te dejaré en vergüenza. Iglesia, Dios no te dejará en vergüenza. Hermano que está aquí, como tú creas, así será. Así que no tenga miedo, ni tenga temor. Y de ninguna baja circunstancia le permita la duda que visite su mente. Si una vez te toca creerle a Dios, créele 100%. No le crea media. Oh, gloria a Dios. Créele que Él hará. Amén. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos permanecer en el fuego? ¿Por qué tenemos que tener esa unción del Santo de Israel? Porque cuando usted comienza a analizar las Escrituras, usted va a ver el porqué. Cuando Jesús hablaba, manifestaba lo que hablaba. Porque no es simplemente predicarlo, sino primeramente vivir lo que predica para poder manifestarlo. Algo me llama mucho la atención, es la historia de aquella mujer encorvada que tenía 18 años, el cual enseña la Biblia que estaba atada por el quién. No por principado, no por espíritu, no por legiones, sino que dice que estaba atada por el diablo. Pero estamos hablando de una mujer que es creyente.
estamos hablando de una mujer que va a la iglesia, porque donde ella recibió la liberación, ¿dónde fue? Y es probable que esta mujer tenía 18 años estando atada por el diablo y asistiendo a la iglesia. Gloria a Dios. Es probable que esta mujer tenía 18 años escuchando los mejores sermones de los mejores rabinos y nada pasaba, nada ocurría. ¿Alguien me sigue lo que estoy hablando? Porque no era simplemente enseñarla, sino manifestar lo que enseñaba. ¿Cuál era la diferencia de Jesús a ellos? Que cuando Jesús leía, manifestaba lo que leía. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios aquí? Dice que cuando Jesús entró, que Jesús le dijo a aquella mujer: a ti te digo, diablo, suéltala. Y dice que aquella mujer que estaba encolmada, diga conmigo, se enderezó. Ay, 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 ay. Santo sea Jesús. Aleluya. Es necesario de que siempre cuando venga alguien hacia donde nosotros estamos a buscar cierta ayuda, encuentre algo que recibir. Amén. Amén. Usted y yo somos los ministradores de la unción. Somos la fuente, recipiente para que otros sean saciados, para que otros sean cambiados. Alguien dijo gloria. Alguien dijo gloria. Así que todo el que se acerca a nosotros tiene que encontrar algo positivo. ¿Acaso todo el que se acercó a Jesús no encontró lo que buscaba? Usted y yo, después de Cristo, somos la solución de ello a través del Espíritu Santo de Dios. Ese día Jesús enseñó y manifestó lo que enseñó. Probable que ese día digo: el Espíritu de Dios está sobre mí, está para sanar, para libertar. Ahora te digo, mujer. Y dice que aquella mujer se enderezó. O sea, lo que nos da a entender que hay enfermedades que son más espirituales que lo físico, hermano, que lo que nosotros podamos pensar. Por eso yo aprendí, hermano, mire, que cualquier dolorcito que usted sienta, hermano, lo primero que usted tiene que pensar antes de pensar de ir a un doctor es a ver qué es lo que se está moviendo. Me llamó mucho la atención la historia de Sansón. ¿Por qué me llama mucho la atención la historia de Sansón? Porque Sansón, conocido como el hombre fuerte, el hombre que mató a todos esos filisteos con una quijada de burro, el hombre que con sus manos dice que mató un león. Pero la historia me llama mucho la atención, el por qué dice que el Espíritu de Dios venía sobre quién. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, ocurría lo inesperado, venía lo sobrenatural. Entonces, lo que nos da a entender que ahí es que está el asunto. No era que Sansón alzaba pesa. Es probable que Sansón era más flaco que usted. ¿Alguien me sigue lo que estoy hablando? Es probable que Sansón nunca practicó ninguna arte marciales. Lo que hacía la diferencia en él era que el Espíritu, y cuando el Espíritu venía sobre él, no había hombre que lo detuviese, no había león que lo detuviese. Lo que le estoy diciendo es que siempre y cuando usted y yo permanezcamos en la unción, en el poder de Dios, podrán hacerte el frente, pero nunca podrán derribarte. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Déselo con vida. Aleluya. Santo sea Jesús. Santo sea Jesús. La importancia de tener algo de Dios en nosotros nos lo demuestra la historia de aquella mujer viuda que su esposo, el profeta, el que le servía al profeta mayor, se le fue quitado. Estoy hablando de la viuda del aceite. ¿Por qué la importancia de tener algo de Dios? Aquí se lo explico. Porque cuando ella se le acerca el profeta, ella le explica su problema. Ella le dice su situación y le dice: yo necesito ayuda.
Pero me llama mucho la atención la reacción del profeta. Porque la preocupación quizás del profeta no era de que ella debía, no era de que el esposo murió. La preocupación del profeta era encontrar algo en casa. Lo primero que le dice el profeta a ella: ¿qué tienes en casa? Aunque era un poquito, pero tenía algo de Dios en casa. O sea que cada vez, amén, que Dios venga a tu vida, de que algo de Dios venga a tu vida, que encuentre algo de Él en casa. Amén, aunque sea poquito, pero con ese poquito Él se va a encargar de multiplicarlo. Alguien puede decir amén. A su nombre. A su nombre. Aunque sea poquito, aunque sea chin, pero que haya algo de Dios en casa. Amén. Y lo que ella no entendía, que ese poquito que tenía era suficiente para que todos sus problemas fueran resueltos. A alguien Dios vino a decirle: el poquito que tiene es suficiente para que Dios obre y multiplique lo poco. Oh, alguien tiene que decir amén. Es suficiente. Es suficiente. Aleluya, la importancia de tener algo en casa, la importancia de tener un poquito de fe, aunque sea un poquito, mira, aunque sea un poquito, pero que haga algo. Vamos, que haya algo en ti, aleluya, que motive a Dios a hacer algo. Usted sabe que cuando Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aparte de que Jesús lo estaba regañando, también lo estaba motivando. Número uno, Jesús sabía que Pedro tenía poquita. Ay, 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 ay. Ay, así que no te tires al abandono, a la depresión. No te tires al olvido. Síguele creyendo a Dios. Que quizás lo que no viste ayer lo verá hoy. Si no lo ve hoy, lo verá mañana. Pero un día será. Es confiar en lo que no ve, pero tienes convicción de que va a llegar. He dicho de que va a llegar. A su nombre. Al nombre de Cristo. Aleluya. Por eso siempre he hablado acerca de que la unción, cuando desciende sobre la iglesia, cuando viene sobre el creyente, viene con propósito. La unción nunca vendrá para sacudirte, solamente ponerte a hablar lengua, correr. Eso es bueno, eso es lindo, pero creo que hay algo más allá. Amén. Hay algo más allá, que de repente comienza a hablar lengua, de que de repente eso es poderoso. Ahora, siempre y cuando usted y yo lo hagamos con el conocimiento o con el propósito que queremos que se cumpla. Amén. Amén. Porque cuando la unción desciende, hermano, desciende para cubrir las áreas débiles que hay en ti. Conforme a la necesidad del Espíritu Santo te va a tocar. Aleluya, te va a sanar, te va a libertar. Por eso antes de venir a la iglesia, tenemos que salir con el propósito desde casa. Alguien dice amén. Aleluya, yo voy a escuchar el coro, voy a escuchar la alabanza, pero yo creo que mediante ese coro Dios me va a tocar y ese dolor va a desaparecer, esa enfermedad va a desaparecer. Cuando Él me toque, algo va a pasar, algo se va a romper, pero con propósito. Con propósito. Recuerdo yo, hermano, predicando una campaña en Villa Caoba, para allá adentro. A su nombre. A su nombre. Recuerdo yo, hermano, que había una mujer quieta en una silla, no se movía mucho. Amén. Por los movimientos que ella hacía, yo supe de que estaba enferma o algo estaba pasando con ella. Y yo comencé a predicar. De repente, cuando yo comienzo a ministrar, yo la veo sentada y ella pega un brinco para arriba. La iglesia, los líderes casi enteros se embalan para donde ella. Ella comienza a rodar, rueda y rueda. De repente escucho la voz del Espíritu que me dice: dile que no la agarre, porque estoy haciendo un milagro. Yo simplemente dije esto. Cuando yo dije esto, 2 o 3 me miraron medio raro. Y cuando me miran así, yo supe y entendí que algo estaba pasando con ella.
creía. Amén. Pero yo simplemente dije lo que el Espíritu me dijo. De repente, cuando yo termino de ministrar, hermano, yo digo, pasen los que quieran testificar. La mujer pasa llorando, quebrantada. Amén. Y cuando ella comenzó a testificar, ella comenzó a decir lo siguiente. Me dice, yo tengo 15 días de licencia. Estoy en mi casa. Yo soy cajera de un supermercado. Yo tenía la columna doblada. Escuchen bien, torcida. Amén. Yo no podía estar acostada ni parada. Escuchen bien lo que ella dijo, hermano, ni aún sentada. Pero estando yo en mi casa, hermano, con lágrimas dijo, yo le dije, Señor, yo voy para la iglesia, pero yo necesito que tú hagas algo conmigo. Yo necesito que tú me toques. Yo necesito que tú me sanes. Y mire, predicador, yo no podía brincar, ahora brinco. Yo no podía bajarme, ahora me bajo. No siento dolor, no siento molestia, porque cuando el Espíritu Santo toca, toca porque toca. Y cuando toca, toca para sanar, para libertar. Siento poder de Dios aquí para restaurar.